Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu Dios, tu siervo. Amén. Y así con esta bendita palabra vamos a poner este servicio en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclinamos nuestros rostros para poner en manos el servicio. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, bendito, por esta tarde, Padre Santo, que nos da la bendición, Señor, de estar aquí en tu casa, Padre Santo, para alabarte y bendecir tu santo nombre. Gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que tú eres, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, porque nos guardaste en este día, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú tomando el control de este servicio, Padre Santo. Que seas tú, Señor Jesús, hablando nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia, Padre Santo. Que seas tú moviéndote, Señor, en este lugar, Padre Santo. Que sea tu Santo Espíritu, Padre bendito de la gloria. Y que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú eres, Padre Santo. Y te pedimos perdón, Padre Santo, por nuestros pecados, Padre Santo. Perdona, Señor, los pecados de nuestros hijos y nuestras familias, Padre Santo. En tus manos nos ponemos, Padre bendito de la gloria. Y así, Padre eterno de la gloria, te pedimos, Señor, que tú derrames, Señor, de tu poder y tu gloria, Señor, en esta tarde, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de los que nos están viendo, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así damos el lugar a nuestro pastor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a usar ese púlpito. Señor, bendiga en esta tarde. Vamos, sin más pérdida de tiempo, vamos a ir rapidito a la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo. Vamos a estar dando lectura ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, y específicamente vamos a dar lectura en el verso 21. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros a través de la red social. Que el Señor les bendiga. ¿Ya lo tiene, amada iglesia? Dice la bendita palabra: te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagáis con parcialidad. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por todo lo maravilloso que usted es con nosotros. Señor, queremos que sea su palabra edificándonos aún más, Señor. Que sea su palabra, Señor, dándonos esa pauta, esa enseñanza clara para que nuestra alma, Señor, reciba esa palabra maravillosa suya. Porque a través de ella, Señor, conocemos la verdad, por cuanto usted lo estableció, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu Espíritu Santo guiando su palabra, Señor, que nosotros seamos receptivos a ella, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a recibir su bendita palabra. Gracias le damos, Señor, porque creemos que usted está aquí. Creemos, Señor, que su presencia se mueve con libertad, y creemos, Señor, que sus ángeles están acampando alrededor de este lugar.
Gracias damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos, los que vienen en camino, Señor, que sea usted guardándolos desde su hogar hasta este lugar. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Interesante la palabra. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a tocar un tema importante que es de bastante edificación. Si usted nota, en la carta a Timoteo, Pablo le escribe esta carta a este varón para que enseñara a la iglesia algo que me llama bastante la atención, que él dice en el verso 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y ese es el tema de esta noche, hermanos. Vamos a tratar de desarrollarlo, que el Señor nos guíe a toda verdad y toda justicia, para que seamos edificados. Sabe, hoy en día estamos enfrentándonos a situaciones bien tremendas dentro de la iglesia, por los prejuicios que a veces en nuestro corazón traemos todavía de la vida antigua. Sabemos que la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pero pareciera que en nuestra mente y nuestro corazón, hermano, todavía hay prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio, hermano? Según el diccionario, dice que un prejuicio es una opinión, por lo general, de índole negativo, que nos hemos formado sobre algo, sobre alguien, de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Es este sentido, el prejuicio es la acción y el efecto de prejuzgar tal como significa, ¿verdad?, la palabra, juzgar las cosas antes del tiempo. Y como iglesia, realmente vamos tratando esa tremenda área del corazón, ¿verdad?, que tenemos que cambiarla, tenemos que mejorar esa área, gloria al Señor, para que todas esas cosas vayan siendo limpiadas, vayan siendo transformadas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué causa es esto importante, iglesia? Porque el Señor mismo dice, ¿verdad?, que Dios no hace excepciones de personas. En el Señor no hay excepciones de personas. Por lo tanto, Él desea que no haya prejuicios en el corazón del creyente. ¿Por qué causa? Pablo le dice a Timoteo que no haya prejuicios en él, que no haya prejuicios en ese sentido. Porque si notamos todo lo que él está recomendando en los pasajes anteriores, si usted va conmigo a la Escritura, desde el verso 1, Pablo empieza a enseñarle a Timoteo cosas acerca de lo que es la conducta del nuevo creyente. Si usted nota, en el verso 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y esa es la manera correcta, hermano, porque cuando hay prejuicios en el corazón y usted de repente mira a su hermano cometer un error, o usted piensa, ¿verdad?, somos muy dados al pensar, el hermano no vino a la iglesia por X cosa, y tal vez las cosas no son así. Por eso el Señor desea que en esta noche quede un poquito más claro, ¿verdad? El Señor desea que en nuestro corazón y en nuestros pensamientos no haya prejuicios. Bendito sea el Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Y algo que me llama la atención bastante, hermanos, que a la luz de la palabra hay un sinnúmero de ejemplos que el Señor nos deja en su palabra para que veamos que los prejuicios siempre han estado en el corazón de los hombres. Vamos a la palabra en esta tarde. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Sí, Señor. Alable que Él vive. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Gracias, Señor. Hay uno de los pasajes bíblicos que me llama bastante la atención. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Dice el Señor en su palabra que cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, en el capítulo 1 de Juan, vaya ahí conmigo, por favor. Amén. Jesús llamó a Felipe. Alabado sea el Señor. Mire
que dice en el versículo 45. Y ahí vamos a ver el ejemplo a la luz de la palabra, que aún en los tiempos del Señor había prejuicio en el corazón de algunas personas. En este caso, ahí vamos a ver la persona, dice la palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Él siempre merece toda gloria. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Qué contestó Natanael? Dice la palabra, y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Santo es el Señor. ¿Qué estaba haciendo Natanael? Estaba prejuzgando con prejuicios algo que él no sabía, algo que él no había tenido la oportunidad, de hermanos, de tener ese contacto con Jesús para que tratase con él. Y eso es lo que el Señor nos enseña a la luz de la palabra, que nosotros, hermanos, no tenemos que darle cabida a los prejuicios. Eso es simplemente algo de, sigamos leyendo y nos vamos a gozar, bendito sea Jesús. Dice, regreso al pasaje, verso 46, Juan capítulo 1. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo: ven y ve. Quiere decir, hermano, que antes de tomar un prejuicio mental o emocional, tenemos que darle la oportunidad de conocer a aquella persona. Así que no se sorprenda, amado hermano, amada hermana, si de usted hablen mal, de usted hablen prejuicios, de repente la critiquen, la señalen, o cuanta cosa pase, hermano, gócese. Por cuanto no la conocen, no lo conocen a usted. Simplemente la gente juzga por lo que mira, por la apariencia, cuando realmente la palabra nos dice que es necesario que vayamos y veamos. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida personal? Me pongo como ejemplo yo. Al principio, cuando comenzamos el ministerio en este lugar, hermano, yo fui criticado, yo fui señalado, pero nunca me dieron la oportunidad de conocerme como persona. Y ahora que me conocen y me están empezando a conocer, dicen: realmente ese varón es de Dios. Gloria a Dios. Pero mire lo que pasó con este varón llamado Natanael. Verso 47. Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Santo es el Señor. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Bendito sea el Señor. Ve, entonces, cuando uno no conoce de Jesús, es como podemos poner el mismo ejemplo. Cuando uno no conoce realmente a Jesucristo y el Señor envía un mensajero a hablarnos de Él, ¿qué es lo primero que decimos? No, yo no quiero saber nada de los aleluya. Esos aleluyas incoherentes, están locos. Pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer realmente el Evangelio de Jesucristo, dice: qué errado estaba yo, qué mal estaba yo. Pero vemos a la luz de la palabra que Natanael tuvo que tener esa experiencia personal con Jesucristo para que él pudiera entender que en su corazón había una necesidad grande. ¿Qué es lo que había en el corazón de Natanael, iglesia? Prejuicios. Diga el que está a su lado, que el Señor nos ayude a ser libres de prejuicios. Amén. Vamos de nuevo ahí. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 45 y 46. Voy a enfatizar estos dos versículos porque ahí es donde vemos la trama de esta historia. Bendito sea Jesús. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Eso me enseña, hermano, que Felipe se había dado a la tarea de estudiar las Sagradas Escrituras, los manuscritos, para que él se diera cuenta de que todo lo que estaba escrito de Jesucristo
Él lo estaba experimentando, pero Natanael simplemente prejuzgó por lo que él miró o lo que él escuchó. Y mire lo que dice el 46. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Vuelvo a repetir esto: de Nazaret puede salir algo bueno. Y esas mismas palabras me resuenan a veces en mi oído. ¿Cuántas veces han dicho eso de nosotros? ¿A poco de la hermana fulana de verdad puede cambiar? Nosotros no podemos cambiar ni siquiera un poquito, hermanos. Pero el poder del Espíritu Santo en nosotros nos hace cambiar y coronar victorias en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Regresemos a Timoteo. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Bendito sea el Señor. Quiero traer este pequeño pensamiento porque realmente es necesario, hermano, ver a la profundidad de la palabra que el Señor claramente enfatizó a los ministros, especialmente en este caso a Timoteo. 1 Timoteo 5:21, donde Pablo, el Espíritu Santo, usando a Pablo, le dice: te encarezco delante del Señor a que no haga las cosas con prejuicios. Y lamentablemente la iglesia del Señor pasa como que ese punto no lo ha tomado muy en cuenta. Cuando queremos poner a alguien en el liderazgo, primero hay prejuicios, y no tiene que ser así. La palabra es clara y el Señor nos dice que hay 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos que habla la palabra? Hechos capítulo 6 habla que la persona tiene que tener buen testimonio, porque si vamos a ser líderes tenemos que tener buen testimonio para con los de afuera, para con los de adentro. Tenemos que también, dice, conocer la palabra, tener conocimiento, sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y lo más importante, estar llenos de la presencia de Dios. Si estos hombres eran los primeros diáconos en aquel tiempo, eran 7 varones que escogieron para servir las mesas, tenían que tener esos 3 requisitos, cuanto más para servir en el altar. Amén. Por eso Pablo, leamos por favor de nuevo ahí en 1 Timoteo capítulo 5 verso 21. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos, a que guardes estas cosas sin prejuicios. Dígale al que está a su lado: el Señor no quiere que tengas prejuicios en tu corazón. El Señor quiere que estés libre de prejuicios. Amigos de Facebook, el Señor quiere que usted sea libre de prejuicios. Pero lamentablemente a veces hablamos antes de pensar. ¿A cuánto les pasa eso? ¿O solo a mí? Tenemos que pensar antes de hablar, porque entonces si no pensamos antes de hablar, caemos en los prejuicios. Y él le dice que es necesario, como dice el pasaje, que guardemos estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad. Y la parcialidad nos habla, hermano, de aislamiento, nos habla de separación, nos habla de que si usted y yo hacemos esa separación, estamos haciendo las cosas con prejuicios. Vamos a ver otro ejemplo importante. Vaya conmigo ahí cerquita, la carta de Santiago. En el capítulo 2 vemos otro ejemplo de prejuicios. Dígale al que está a su lado: yo soy más que vencedor. Yo no tengo prejuicios en mi corazón. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros, los que hemos realmente entendido, no hay prejuicios, sino amor de Dios para con todos. ¿Ya lo tiene, amado? ¿Qué dice la palabra del Señor? Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en excepciones de personas, prejuicios. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? El Señor no quiere prejuicios. Amén. Mire lo que dice, bendito sea el Señor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa fina, y también entra un pobre vestido
de ropa andrajosa, y miras con agrado al que trae ropa fina. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esas son las cosas que el Señor nos dice en su palabra, que no tiene que haber prejuicio. A lo mejor tiene un poquito diferente la versión que yo tengo, la versión del oso, por eso se oye un poquito diferente, pero hermano, está entendible. Leo nuevamente, verso 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido con ropa andrajosa, y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís: siéntate aquí en un buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate bajo de mi estrado, ¿no sois parciales en vosotros mismos, y venís a ser jueces de malos pensamientos? Aleluya. El Señor desea que sus hijos, sus hijas, seamos sin prejuicios en nuestro corazón, porque una de las cosas que está afectando bastante en el mundo, hermano, son los prejuicios. Hay muchos problemas allá afuera por los prejuicios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. La gente ya no tiene interés. Dice: con que me vaya bien a mí, ahí el vecino que le vaya como él pueda. Eso, hermano, no le agrada al Señor, porque si podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Tengo una nota más que quiero leer. Un prejuicio es una predisposición categórica para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales o su apariencia. El prejuicio es una característica humana que, si bien ha sido definida de manera diferenciada por distintos autores, ofrece algunos componentes comunes. Un corazón lleno de prejuicio tiene envidia, tiene egoísmo, tiene egocentrismo, porque todos esos sentimientos o esos pensamientos van dentro del corazón, hermano. Entonces Dios quiere librarnos de esas cosas para que nuestro caminar con Cristo sea completamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Acuérdese, esto lo he dicho anteriormente, no tratemos nosotros de hacer el trabajo del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos cambiar al esposo, cambiar a la esposa, cambiar al hijo, cambiar al vecino. Y hermano, nuestro trabajo, si queremos ver resultados, el arma más poderosa es la oración. Y nosotros, a través de la oración, vemos cómo el Señor empieza a tratar con las vidas y cambia, transforma a aquellas personas. Lo digo por experiencia, hermano. La oración de una madre tiene poder. Mire que mi madrecita oró por no sé cuánto tiempo y le dijo: Señor, yo quiero que mi hijo sea pastor. Y le digo: mamá, ¿para qué anda orando eso? Pero el Señor, mire, fue bueno, tenía planes con mi vida. Así que la oración de una madre tiene más poder, porque la oración de una madre sale de lo más profundo del corazón. Prejuicios es una predisposición en el corazón. Y el problema fundamental de los prejuicios es que derivan de la injusticia y de la discriminación. La mayoría de discriminación que vemos allá afuera es porque hay prejuicios en el corazón y la mente de esa persona. ¿Por qué voy a menospreciar al morenito? Es que no me caen bien los morenos. No, hermano. En el Señor tenemos que amar a todos. No por colores, no por raza, no por estatus sociales, no por nada, hermano. No hay oportunidad. Dios dice que Él no hace excepciones de personas. Y eso es lo que a través de su palabra el Señor nos enseña, de que nuestra conducta tiene que ser tal como el Señor la tenía. Bendito sea Jesús. Regresemos a Timoteo. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, ahí donde estamos, ahí empezamos. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Vamos a ver el contexto de la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: necesito que tu corazón no tenga prejuicios.
En el verso 1 ya vimos, primera de Timoteo capítulo 5, verso 1, Pablo le dice, el Espíritu Santo usando a Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre. ¿Cómo usted le hablaría a su papá? Arrepiéntate, si no te vas al infierno. No, hermanos. Uno llega con un respeto hasta, no sé, en su caso, ¿verdad? Cada caso es distinto. Yo no sé cómo usted fuera con su papá si cometió un error y lo fuera a exhortar. ¿Cómo exhortaría usted a su papá o cómo exhortaría usted a su mamá? Y ahí es donde el Señor le dice a Timoteo, sin prejuicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que no haya prejuicios. Sí, que a veces dan ganas de decir, ay Señor, si esto que hace mi papá o esto que hace mi mamá como que da coraje, pero tenemos que usar la sabiduría de Dios. Y ahí es donde necesitamos el amor de Dios, la llenura de Dios para poder hacer ese trabajo. Porque si lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra manera de pensar, a veces lastimamos más que en vez de sanar. Porque las palabras tienen poder, hermano. Allá Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua, de la boca. Y eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Verso 2 dice, a las ancianas hay que exhortarlas como a una madre, dice. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cómo puede hablar una persona con pureza a una jovencita? Y ahí, hermanos, especialmente nosotros los varones, si vemos que una señorita está haciendo algo indebido, tenemos que exhortarla, pero con pureza, dice la palabra, sin prejuicios. Verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Santo. Honra a las viudas que de verdad son viudas. Verso 4, porque si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos en casa y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Y ahí vemos el ejemplo claro que aún Jesucristo mismo, estando en la misma muerte casi, ¿qué le dijo a Juan? Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, ahí te encargo a mi madre, porque mis hermanos no la van a cuidar como tú. Amén. Verso 6 dice, mas la que viva en placeres viviendo está muerta. Hay situaciones que van a ser difíciles. Hay viudas jóvenes, hay hermanas que han quedado viudas jóvenes. Pero lamentablemente hay casos donde el placer del cuerpo, el deseo del cuerpo le gana más a esa viuda y hermanas se entregan al placer de la carne. Y se desconectan totalmente a una vida espiritual, una vida prudente delante de Dios y se entregan a los placeres. Mire qué más dice ahí. Manda también que estas cosas para que sean irreprensibles. El deseo del Señor es que en nuestra conducta diaria lo mejor sea que haya una actitud irreprensible. Amén. Y eso solamente lo podemos alcanzar con ayuda del Espíritu Santo. En nuestro carácter, en nuestras fuerzas, cometemos errores a cada rato. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda, verso 8 dice, y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Santo es el Señor. Como le dijo el Señor a Timoteo, sin prejuicios. Pero si supongamos que uno de los hermanos no quiere trabajar y no quiere proveer para su casa, lo primero que pasa en el corazón son prejuicios. Y el Señor dice que hay que hacer las cosas sin prejuicios, sino con sabiduría del Señor para poder ayudar a esa persona. Si no, hermano, en vez de ayudarlo, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas. ¿Sí me están captando la idea? El punto importante aquí es que no haya prejuicio en nuestro corazón, porque en esa área Satanás es muy especialista.
Él manda dardos. Manda dardos a nuestra mente, manda dardos a nuestro corazón, para que hayan prejuicios contra el hermano, contra la hermana, contra el esposo, contra la esposa. ¿Cierto o no que hay momentos que usted no quisiera tener a su esposa ni cerquita, o a su esposo cerquitita, por un error? Entonces el pensamiento empieza a contaminarse y los prejuicios empiezan a abordar el corazón, hermano, y ahí es donde el Señor nos dice: cuidado con los prejuicios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Verso 9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. Tengo malas noticias, hermano. Gloria al Señor. Que haya sido esposa de un solo marido. La Biblia es específica. Verso 10 dice: que tenga testimonio de buenas obras, si crió hijos y ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y ha seguido toda buena obra. Pero vuestras viudas más jóvenes no las admitáis, por cuanto atraídas de sus concupiscencias se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Así que hay ciertos puntos que hay que analizar. Cada caso es diferente, ¿verdad? Hay situaciones donde la persona enviuda jovencita y vuelve a rehacer su vida. Por eso cada caso es distinto, no podemos juzgar de la misma manera. Por eso el Señor dice: no prejuicios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de prejuicios en la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén. Mire qué interesante. Un caso muy típico. ¿Será que en el corazón de los fariseos había prejuicio para con el Señor? Lo querían matar. Estaban tratando ellos de ver la manera como, hermano, vamos a ver un prejuicio fuerte. Mateo capítulo 9, verso 34. De hecho es uno de los pecados capital, uno de los pecados que la Biblia dice que no hay perdón para ese pecado. ¿Por qué, hermano? Porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, ni en esta vida ni en la venidera. Pero los fariseos, sin darse cuenta, con esos prejuicios que había en su corazón, ahí el Evangelio de Marcos capítulo 9 verso 33 dicen adelante: y llegó a Capernaum, estando ya en casa, les preguntó: ¿qué disputaba entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahí vemos otro tipo de prejuicio. ¿Qué es lo que estaba pasando en los apóstoles? Que andaban disputándose entre ellos, andaban discutiendo quién era el mayor de todos. ¿Será que había prejuicio ahí? Vemos que a la luz de la palabra hay muchos ejemplos donde, hermano, la palabra es clara y nos indica qué tipo de prejuicio había en ellos. Vamos a seguir. Pero ellos callaron, verso 34 una vez más, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cuántos queremos puestos? Para aquellos que anhelan un puesto, ¿verdad? Hay personas, hay hermanos o hermanas que llegan a una congregación buscando un puesto. No hay nada malo en eso. No hay nada malo querer servir al Señor. Pero si hay prejuicios, sí. Porque cuando es de Dios, hermano, el Señor se pone de acuerdo con el ministro para hacer el trabajo. Y las cosas van haciéndose conforme al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. El suyo, el mío, el de nosotros, el que nos está oyendo por la red. Al Señor no lo podemos engañar. Dice que el ojo de Jehová está sobre los justos y Él mira todas sus obras. Entonces claramente vemos a la luz de la palabra que el Señor, hermano, Él quiere que nuestro corazón no tenga prejuicio. ¿Por qué cree que
Allá en Proverbios 23, versículo 26, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestro corazón está entregado totalmente a Dios y nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en la palabra de Dios, no hay oportunidad para caídas, hermano. Porque la palabra del Señor nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que imagínense, en su humanidad estos hombres, ¿verdad? 12 hombres venían disputando ahí quién va a ser el mayor. Me imagino yo que había una situación entre los tres más allegados al Señor, ¿verdad? Bíblicamente Pedro, Juan y Jacobo andaban siempre con el Señor, pero los otros andaban, hermano, en el grupo. Gloria a Dios. Así que voy a seguir aquí un poquito más en las notas y vamos a parar. Gloria a Jesús. Otro punto también que quería compartirles: los prejuicios pueden ser causados por motivos raciales, sociales, de género y aún más. Muchas veces los prejuicios se basan en estereotipos. Los jóvenes no son responsables, los ancianos son olvidadizos, y etcétera, etcétera. ¿No? Hay prejuicios sociales, porque a veces esto nos pasa bastante. Cuando vemos a una persona con ojos rasgados, ¿qué decimos? Ahí va un chino. Y tal vez la persona es de Filipinas o de Japón. Mire, si usted le dice chino a un japonés, se enoja. Dice: no soy chino, soy japonés. Es como nos ven de color moreno, ¿verdad? Todos nos dicen que somos de México. You're from Mexico. Y tal vez usted de Sudamérica, de Centroamérica. Y hay prejuicios dentro del corazón de la humanidad. Y eso, cuando el Señor nos trae sus caminos, quiere que cambiemos eso. No haya prejuicios en nosotros. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor. También hay otro tipo de prejuicios, los que implican actitudes hostiles. La actitud hostil es algo que usted no pone interés, no le interesa hacia una persona que es parte de un grupo. No, yo no me asocio con ellos porque ellos son de otra. ¿Y cómo lo vamos a ganar si no nos relacionamos? Gloria al Señor. Hay prejuicios aún en la economía, personas que han alcanzado más cosas que a otros, raciales, étnicos, y a quienes se le atribuyen las mismas cualidades negativas que se le achacan a grupos por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Lo ponemos en ejemplo con nosotros. ¿Qué pasó cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Qué pasó con su familia? ¿Cuál fue la reacción de sus parientes o sus amigos? Con un prejuicio tremendo en sus corazones, y había rechazo, habían tantas cosas, hermano, que el Señor, a la luz de la palabra, quiere transformar esas cosas para que nosotros podamos ser esa luz para aquellos que no han entendido esa realidad. Así que, hermanos, en el nombre del Señor vamos a parar aquí, ¿verdad? Que este pequeño ejemplo, este pequeño pensamiento, vamos de nuevo a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con parcialidad. El Señor desea que en nuestro corazón no haya diferencias. Amén. Así que póngase de pie, vamos a entregar este tiempo y le pido a alguien que tome control allí. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde. Queremos, Señor, en estos minutos que hemos estudiado su palabra, que sea tu Espíritu Santo, amado Rey, que ponga esa convicción en nosotros. Que, Señor, si algún momento hubo o todavía hay prejuicios, Señor,
te pedimos perdón, pero ayúdanos a que no haya prejuicios en nuestro corazón. Queremos ser genuinamente tus hijos, queremos ser realmente hombres y mujeres que llevemos fielmente el mensaje de salvación con nuestra conducta, con nuestro testimonio, Señor, que podamos llevar esa palabra aún sin hablarla, sino con nuestra conducta a poder, Señor, atraer a aquellas personas que no conocen la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora, y tu amada iglesia decimos amén y amén.